Yo aquí puedo entrar 2 o 3 minutos, ¿no? Sí, sí. Hola, buenas tardes, gracias por venir. Bueno, lo que vamos a hacer, si no les parece mal, vamos a esperar unos minutos porque estamos preparando el streaming, pasar la conferencia en streaming en el hall del museo. Están preparando unas sillas para que hay determinada gente que no puede entrar porque seguridad ya no nos permite que entre más gente en el salón de actos. Vamos a transmitir de esto, entonces vamos a esperar unos minutos para que se pueda preparar todo y la gente que llegue pueda verlo en condiciones. ¿Vale? Si les parece, esperamos unos cuantos minutos. Gracias. Bueno, pues buenas tardes again. Gracias por venir. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por su asistencia. Estamos realmente satisfechos, contentos. Me acaban de decir que ya se prepara lo de abajo, que también está lleno de gente. Por lo tanto, muchísimas gracias a todo el mundo por venir esta tarde. Para nosotros es una gran satisfacción de que Francis Morris esté aquí con nosotros. Queremos dar la bienvenida. Welcome to Valencia and welcome to the BAM, Francis. Bueno, realmente es muy importante para nosotros por muy diversas razones. Primera, porque Francis Morris es la directora, como todos ustedes saben, de uno de los museos más importantes probablemente de Europa y del mundo. Entonces, el que esté aquí es una importante posibilidad de escucharla en directo, de escuchar qué es lo que nos tiene que decir y también, ¿por qué no?, de plantear posibilidades de trabajo conjunto, de relación con el IBAM. Por lo tanto, para nosotros es una doble y muy importante satisfacción. Segundo, porque, Francis Morris es la directora de un museo, como decía, muy importante, y hay una cuestión que es muy importante, que es una directora. Si ustedes se dan cuenta, en España, por ejemplo, si no me equivoco, no hay ningún museo importante que tenga una directora, sino que fundamentalmente son directores los museos. Entonces, que en Inglaterra hay bastantes mujeres que están a la cabeza de los museos y que, evidentemente, ella es uno de ellos, ¿no? Y una tercera cuestión que nos parece muy importante es que Francis Morris está planteando una nueva lectura de la colección de la Tate y una nueva lectura de la manera de enseñar un determinado tipo de obras, de determinado tipo de gente, donde las mujeres ocupan un lugar fundamental. Este es otro aspecto que a nosotros nos interesa muchísimo, que tiene muchísima relación con lo que el IBAM está haciendo en estos últimos 2 años. Y, por ejemplo, no es que recordar que en este 2017 tenemos ahora la exposición de Elena Almeida,
vamos a hacer la exposición de Carmela García en muy poco tiempo, estamos preparando una exposición de Juana Francés y para final de año tenemos una exposición que se llamará En Rebeldía, sobre trabajos de carácter feminista en la zona del Magreb, de Oriente Medio, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, este tipo de aspectos son fundamentales para la programación y el proyecto del IBAM. Por eso es triplemente satisfactorio que Francis Morris esté aquí. Y por otro lado, no quisiera dejar pasar de lado la importancia de este acto y de la colaboración de la cátedra que el IBAM tiene con 3 universidades de la Comunidad Valenciana: la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia y la Universidad Miguel Hernández de Elche. Yo creo que esto demuestra el papel, la gran labor que se puede hacer trabajando conjuntamente las universidades y el museo. Para nosotros es realmente importante, significativo, que de esta colaboración estemos trayendo a gente tan importante como Francis Morris, pero no solo ella, hemos traído a gente muy importante, vamos a continuar trayendo gente muy importante y desde luego todo mi agradecimiento a las universidades, a los directores, directoras, al profesorado, al alumnado por participar, por estar aquí y construir juntos proyectos tan importantes como este. Pues nada, ya les dejo con uno de los directores de la cátedra, con Vicente Aliaga, que nos presentará la conferencia. Hola, bona vesprada. Moltes gràcies per haver vingut. Bueno, la verdad es que es un gran placer, un gran honor poder presentaros a Francis Morris esta tarde en Valencia. No voy a repetir lo que ya el director del IBAM os ha adelantado, ¿no? Todo el mundo conoce a Francis Morris por haber sido, digamos, nombrada directora de la Tate Modern hace ya de esto un año, pero es importante recordar que su trabajo en este museo británico e internacional se remonta ya a bastantes décadas, ¿no? De hecho, ella empezó a trabajar en este museo en el año 1987, ¿no? Ha tenido diferentes responsabilidades a lo largo del tiempo, ha desempeñado un papel realmente fundamental en lo que se refiere, digamos, a la construcción de cómo se exponen, digamos, los proyectos artísticos en este museo y particularmente en el periodo entre el año 2000 y el 2006, ya en el edificio de la Tate Modern, que todo el mundo conoce, en Bankside, en Londres, ¿no? Su participación ha sido realmente fundamental a la hora, por un lado, de insistir enormemente en la importancia de tener en cuenta las lecturas internacionales, ¿no?, del arte contemporáneo, moderno y contemporáneo, y también, y esto lo ha mencionado José Miguel previamente, en lo que se refiere también a las lecturas de carácter feminista y tratar de encontrar un equilibrio entre la presencia de artistas hombres y de artistas mujeres, ¿no? También quería deciros, ¿no?, que la carrera de Francis Morris, ¿no?, dentro ya de este mundo que podríamos llamar el mundo Tate, de alguna forma, al que se remonta ya hace mucho tiempo, como os he dicho, ¿no?, ha dado unos frutos realmente muy valiosos en lo que se refiere al comisariado de exposiciones, ¿no? Entonces, yo particularmente recuerdo de mi etapa británica, ¿no?, digamos, una exposición que para mí fue reveladora y que tiene mucho que ver con los estudios que ella hizo con respecto al arte europeo, por ejemplo, a partir de la Segunda Guerra Mundial, una exposición muy importante del año 93 sobre el París de la posguerra, ¿no?, y la relación entre arte y existencialismo. Creo que fue una exposición que marcó, digamos, en su momento fue un hito en el ámbito expositivo británico, y otra exposición que hizo 2 años después, en colaboración con un crítico de arte ya fallecido, Stuart Morgan, que se llamó Rites of Passage, ritos de paso, ¿no?, que incluyó artistas tan importantes como Louise Bourgeois, como Miroslav Balka, como Pepe Spaliu, por ejemplo, ¿no?, Jan Asterbach, etcétera, ¿no? Además de todo esto, ella ha comisariado exposiciones retrospectivas de artistas que hoy en día yo creo que ya están inscritas en la historia, como Louise Bourgeois, a la que me acabo de referir, la artista japonesa Yayoi Kusama, la artista norteamericana Agnes Martin y demás, ¿no? Bien, como veis en la pantalla está indicado el tema que ella nos propone, de los que nos propone hablar esta tarde. Va a trabajar con unos conceptos que se interrelacionan, ¿no? El tema del género es realmente fundamental, ¿no?, pero también cómo esto se relaciona con la geografía
ya que de alguna manera la Tate Modern está situada en un espacio determinado, pero al mismo tiempo está abierta al mundo. También las lecturas, ¿no?, que se hacen del arte en relación al concepto de la generación o lo generacional. Supongo que son elementos clave en su intervención. Y ya sin nada más, dar la bienvenida de nuevo a Frances y os dejo con ella. Gracias. I think I'm going to remain here because I have no seat there. Do you mind? Thank you so Muchísimas gracias. Son ustedes muy amables. Y es mejor que no entienda, pero creo que lo que han dicho está muy bien. Es un privilegio para mí estar esta tarde aquí, porque cada vez que se me invita para hablar sobre lo que yo hago en la Tate y que se me da la oportunidad de reflexionar un poco y pensar un poco sobre lo que mi práctica, lo que son mis proyectos en el museo, si os hablara sobre hace 20 años atrás, seguramente estaría hablando de otros temas no muy diferentes. Una de las cosas más importantes a la hora de hablar en público es que siempre tienes que traer algo nuevo a la conversación, y creo que es algo que voy a hacer esta tarde, cosas nuevas. Vamos a intentar traer cosas nuevas y rehacer algunas no tan nuevas. Así que muchas gracias por aguantarme esta tarde y por dejarme hablar sobre mi tema favorito. Y gracias por poder compartir estas ideas con vosotros sobre el arte contemporáneo. Vamos a empezar con esta foto de la Galería de la Tate. Creo que dijo en el 87, esto me hace muy mayor, cuando empecé a trabajar en la Tate, en la Galería de la Tate. Esto se abrió en el 1909, y esto se hizo sobre una prisión, la prisión de Millbank. Y esta era una prisión que se fue muy importante en el siglo XIX. Tenía 9 millas de corredores, de pasillos y de celdas, y era lo que se puede llamar una prisión de aislamiento total. Y esto se hizo sobre el principio del panóptico, y de manera que cualquiera de los prisioneros pudieran ser vigilados a cualquier momento. De manera que, una vez convertido en museo, cualquiera de las obras pudiera al mismo tiempo ser vigiladas. Y este periodo de las luces, podríamos decir, nuestros modernos es del que muchos de nuestros modernos sistemas de clasificación aún datan, de la época de las luces. El mundo del arte desde el Renacimiento está basado en el sistema de clasificación de géneros, y como medio de establecer unas jerarquías, y la pintura en la parte arriba de todo, seguido por la escultura. Luego vendrían los géneros menores, como los trabajos en papel, por ejemplo. Esto es una pintura de Sofani, y esto es una enseñanza basada en academias, porque son las enseñanzas que se daban eran centradas en el tema del género. Pintura de historia, memorialización de grandes narrativas, políticas y religiosas, muy apreciadas, seguida de retratos, también retratismo, naturalezas muertas y paisajes. Durante muchos siglos las mujeres hicieron naturalezas muertas, paisajes. La historia de la exclusión de las mujeres es la misma historia que la del mundo en cualquier otro sector de la historia. La exclusión de las mujeres de todas las formas de élites sociales, económicas o políticas.
Específicamente a las mujeres se les negó el acceso, incluso a las herramientas más básicas con las que acceder a niveles superiores del mundo del arte, como Life Drawing, por ejemplo, de 1893. Y esto es muy importante para las mujeres, por lo tanto, quedaban excluidas de la tradición del desnudo. Las mujeres en aquella época no se les permitía entrar en las clases con desnudos. Y eso sucedió hasta la época moderna. Así que de manera muy amplia, la historia del arte durante muchos años siguió reflejando este sesgo, esta desviación. Más cerca de nuestro propio tiempo, la famosa proporción femenina, limitada que acotó el propio Walter Gropius, estaba centrada en un 30% y que las mujeres no podían acceder a ninguna de estas artes más elevados, sino que solamente se podían dedicar a lo que son el coser, a géneros menores como puedan ser la encuadernación, el libro de artista y la alfarería. Y después de la Segunda Guerra Mundial, las mujeres tampoco se les permitía trabajar ni siquiera con metal, en una época en que este sector era muy importante y había mucha gente, era lo máximo en la escultura, pues tampoco se les permitía trabajar a las mujeres con acero. Había un abandono a nivel institucional y que dura hasta hoy en muchos ámbitos. Yo llegué a la Tate en un momento cuando el modernismo se estaba convirtiendo en posmodernismo. Y todavía se estaba construyendo las colecciones alrededor de lo que todavía hoy se llama el canon. El arte occidental es blanco, masculino, autorreferencial. Y yo creo que es una opinión compartida con muchos de mis colegas que esta historia del arte es una especie de calle de un único sentido en la que solamente está representada una parte, digamos, la parte masculina. Y eso es lo que hay en la narrativa y ese es el reto que el arte moderno toma, cambiar esto. Y Barr es el fundador del Museo de Arte Moderno en Nueva York en los años 30. Y esto evoluciona en dos canales. Por un lado, abstracción y abstracción orgánica, por otro lado. Y esto fue un tema central a la hora de dirigir cómo fue concebido este museo en Nueva York. Y esto ha sido algo que ha continuado durante no una sola década, sino durante muchísimas décadas. Y lo mismo ha pasado con la Tate. Incluso en los años 80, cuando yo entré en la Galería Tate,
Y la misma Tate estaba afectada por esta dominación masculina, al mismo tiempo que estaba pasando lo mismo en América. Y aunque hay que decir que la Tate no era tan pronunciado. Y mi director, Han Rota, es una persona central a la hora de hacer este redireccionamiento por parte de lo que fue la Tate en los años 80, cuando yo la conocí. Rebecca Horn y Barbara Herworth son dos mujeres que fueron también importantes en mi primera época en la Tate. Y fue muy importante en mi primera época en la Galería Tate. Y tuve como una década de aprendizaje, tanto para mí como para otros. Para mí, durante los 70 y los 80, sobre todo cuando ya entré como una conservadora de museo, fue una época de aprendizaje. Y sobre todo una buena oportunidad de reclamación de nuestra parte del territorio como mujeres. Y es por eso que me siento parte de nuestra generación, por el hecho de haber podido participar activamente en esta reclamación de nuestros derechos como mujer en el mundo del arte. Incluir temas como feminismo, psicoanálisis, y poder incluir un artista como Yakusama. Una persona así, poder ofrecerle un espacio durante unas semanas para que se pudiese expresar, fue muy excitante, muy emocionante para todos nosotros como mujeres jóvenes. Como decíamos en aquella época, el arte no tiene sexo. Y yo quería ir a introducirme dentro del establishment, dentro de esta élite, y poder ofrecer mi visión. Y entonces empezar a, de alguna manera, poder cambiar esta institución desde dentro. Y dejadme enseñaros esto. Estas son dos exposiciones que hicimos en mis años tempranos, los primeros años. Uno es una especie de repaso de una serie de obras de París, sobre París post-war, y tiene que ver con el existencialismo sobre el París de la época de la posguerra y sobre las secuelas de la Segunda Guerra Mundial. Y es una época en la que, digamos, todo estaba dominado por grandes artistas masculinos, hay que decir. Para mí fue un momento muy definitorio en mi carrera, poder coger uno de estos artistas del paquete y separarlo. Y fue interesante verlo desde un punto de vista institucional, usar un artista que no era exactamente institucional, no era muy conocido, y de repente crear un interés alrededor suyo, y prácticamente de un día para otro, y poder hacer esta historia que no se había hecho antes con él. El show, la exhibición que hice hace 2 años, no me refiero a hace 2 años ahora, sino en la época que estoy hablando.
En aquella época los artistas abstractos era una época en que los artistas respondían al ambiente, al entorno que estaban viendo. Estamos hablando de la época después de la Segunda Guerra Mundial, con todas sus secuelas. Y a la hora de comprender todos, también más recientemente, poder entender los retos medioambientales, el nuevo paradigma después de la caída del muro de Berlín. Y al final del siglo XX los artistas empiezan a negociar, a mostrar unas visiones muy atormentadas, muy negativas sobre lo que es el mundo contemporáneo. Y estos artistas utilizan su obra para poder mostrar estos cambios. Cómo se pasa de aquello sano a lo enfermo. Reflejando una realidad negativa. Pero se ha dado un cambio realmente significativo desde la época después, tras la Segunda Guerra Mundial. Y de esta exposición que estaba hablando solamente teníamos una artista, mujer, y ha habido un gran cambio desde la época de esta exposición hasta hoy. Y tenemos muchas mujeres importantes que están destacando muchísimo. Es interesante resaltar este cambio que se ha dado a través de los medios de comunicación, a través de performance y sobre todo trabajando en áreas donde antes no habían sido consideradas como propiamente artísticas. Es por eso que nosotros nos hemos interesado a traer este tipo de obras, como Heller, una mujer nacida en Estados Unidos, pero que vive sobre todo en Reino Unido, y que desde el principio encontró en el arte una forma para poder mostrar las cosas que más le preocupaban, cómo funciona la sociedad, cómo funciona la ecología, las superestructuras. Y esto viene a través de un trabajo de un trasfondo antropológico que le ha llevado varios años. Y esto es y son cosas que tienen relación todas, pero que vienen de lugares muy diferentes. Trabaja con objetos funcionales, objetos no funcionales, relacionando el arte y la vida, haciéndolo coexistir. Y mostrando cómo el arte se abre camino a través de la gente normal, trabajando con gente normal, ambientes normales, el heroísmo de la gente normal, con hechos de grandeza filantrópica y de gran humanismo. Sonia Boy es una artista de origen africano. Hizo un cambio muy controversial. Entonces tenía 29 años, de una generación de artistas de los años 90 que contaban su propia historia
que en su caso particular estaba ligado a sus orígenes de la gente negra, de la negritud, y de cómo habían sido excluidos. De alguna manera la visión del mundo desde esta negritud había sido parcialmente o totalmente excluida de lo que son los canales más importantes y de las instituciones. Y es una mujer y Helen Chadwick es una mujer, una artista, con la que yo realicé la primera visita de estudio en Bristol, en una galería en Bristol. Y ella empezó a trabajar en los 90 y es una mujer muy ligada al feminismo y a todo lo relacionado con la mujer. Y es una mujer que habla de manera muy abierta, explica cómo todos los canales artísticos están de alguna manera u otra dominados por la parte, por lo masculino. Y ella trabaja con algo que en principio se podría asociar al minimalismo. Y ella, lo curioso es ver cómo ella ha podido traer a este minimalismo, traer el concepto del cuerpo, ocupando un espacio, el mismo espacio, las formas humanas y los objetos abstractos. Y de alguna manera el minimalismo había sido optado completamente por artistas masculinos. Es por ello que esta joven artista feminista fue pionera en trabajar en este campo. Philippa Barlow ella trabaja con la ingenuidad del artista que no tiene un estudio real. Y durante muchos años, en los años 70 y en los años 80, las mujeres, por diferentes razones, han tenido como estudio, entre comillas, su propia casa. Y es por eso que decimos que de alguna manera fue una novedad para ella tener su propio estudio. Ella trabajó con gran determinación pero en un principio en su propia casa, ya que no tenía su propio espacio de trabajo, su propio taller, su propio estudio. Tenía que trabajar en su propio comedor o en la calle mismo. Y esta fue su manera de actuar en el mundo. De alguna manera no dejó huella, ya que su arte no dejaba huella. Nunca tuvo una exposición en algún estudio, durante muchos años no dejó huella, durante muchos años sus obras no tuvieron ninguna representación. Louise Bourgeois, me encanta esta fotografía, que durante muchos años también trabajó en casa. Aquí está en el tejado de su casa. La primera vez que fue en los años 40, la primera vez que fue a Nueva York. Y este es justo el tejado de su casa, ya que esto le permitía que las esculturas fueran tan altas como ella quisiera, ya que el límite era el cielo.
Y ella hacía, digamos, unas piezas de tipo orgánico, en principio pequeñas, en ambientes en su propia casa, domésticos. Y más tarde, en los años 60, ya se fue capaz de trabajar en ambientes más amplios, más exitosos. Este fue el último, la única artista italiana muy importante ahora mismo. Hizo un trabajo increíble. Todo lo que hizo lo hizo con su hija. Muchos de estas artistas de las que estoy hablando son muy importantes para mí y para mi desarrollo personal, sobre cómo se ha desarrollado el arte por parte de mujeres sin medios, trabajando en casa. Y esta es la historia de nuestra generación, tiene que ver con nuestra generación. Y nosotros ahora estamos de alguna manera celebrando una generación que tiene por fin medios. Empezamos a tener... Esto empieza relativamente hace poco. Cuando pensamos en los 80, pensamos en las tiendas de los tratantes, las casas de los tratantes donde tenían lugar las grandes ventas, tanto en Italia como en Italia. Es un trabajo muy honesto que habla sobre nosotros mismos y sobre todo se refiere a su propia experiencia personal. Nosotros podemos vernos nosotros reflejados también. Y la otra cosa interesante sobre este tipo de trabajo no nos ha enseñado, por ejemplo, ningún trabajo con aceite. Todos estos trabajos que os estoy enseñando son trabajos con materiales muy básicos que se pueden comprar en el supermercado, baratos, de alguna manera distanciándose de los tradicionales lienzos y materiales clásicos usados por la mayoría de artistas masculinos. Y estas mujeres que estaban ya victimizadas, marginalizadas, porque habían quedado fuera de la agenda, estas artistas tomaron su propio camino, sabiendo cuáles eran sus posibilidades, con su propia personalidad. El sitio donde se encuentran las setas o los champiñones no son muchas veces los propios bosques, sino en los márgenes de los bosques, de los caminos. Y es por eso que al mismo tiempo el arte creado por estas mujeres no está creado metafóricamente en este bosque, sino también en los márgenes de este bosque. Un poco como estas setas que estaba comentando, dando unos frutos preciosos. Y trabajando al margen de la institución que les cerraba el paso, que no las reconocía, que no les permitía el paso a estas mujeres. Esto también, un colectivo que hace referencia al colectivo de las Guerrilla Girls,
las chicas guerrilleras. Y artistas y coleccionistas. Me gusta particularmente esta carta que os estoy enseñando como una representación de este olvido institucional del que os estaba hablando. Y después de trabajar durante tantos años fuera del mundo de la escultura, de la pintura, en los años 90, cuando había tanto en juego, hemos visto cómo grandes exhibiciones se han dado con mujeres detrás, donde las mujeres han podido tener acceso y han podido ofrecer un punto de vista, su propio punto de vista. Nosotros como conservadores de museo tenemos una gran oportunidad para reflejar esta nueva realidad, como en mi caso en la Tate Modern Museum o como en otros museos. Y abrimos en el año 2000 y conforme abrimos tenemos cuatro oficinas de la Tate en diferentes sitios, uno de ellos en Liverpool. Y nosotros hemos elegido que cada uno de estos edificios refleje una parte del siglo XX y del siglo XXI que ahora empieza. Porque siempre es imposible decirlo todo a través de un solo espacio. Necesitamos acotar y tener la posibilidad de decir diferentes historias de la historia del arte, hablar de la historia del arte y de la ocupación artística desde diferentes perspectivas para poder conectarlo en tiempo, a través del tiempo, y conectarlo con la historia y diferentes aspectos que de alguna manera habían quedado fuera del campo por la evolución del canon y de la narrativa oficial. Esta es una imagen que muestra temas que estamos tratando de explorar. Hablo del canon, el canon, el sistema refleja. Buscamos la expansión de este medio pictórico, de las noticias y sobre todo del paisaje también, de la expansión del paisaje. Partiendo desde algo familiar en la historia y llegando a una dinámica mucho más complicada, con diferentes aspectos integrados, y para poder llegar a públicos más amplios que no estén relacionados en principio con estos mundos. También pensaba muy importante integrar en estos campos, integrar a mujeres con diferentes proyectos que, como había dicho, habían quedado fuera de la historia del arte. Y esto, en principio, era difícil de hacer hasta que llegamos a los años 90. Y una parte de nuestro trabajo ha sido privilegiar y recuperar cosas más antiguas relacionadas con la mujer. Y no partir desde los años 20 con el surrealismo, sino ir más atrás y poder trabajar
desde un punto de vista colectivo, tener una mirada más amplia a través de la historia y ver cómo todo esto ha ido influyendo en lo que es la práctica contemporánea de estas mujeres, en el arte contemporáneo. Cómo se reflejan las prácticas de estas mujeres a lo largo de la historia hoy en día en el arte contemporáneo. Elegimos grandes mujeres, artistas, con grandes espacios. Y la gente puede pensar en Giacometti, Rocco, Matisse, Tremblay es el gran artista en la Tate. Y nosotros estamos comprometidos en unir a todos estos grandes nombres con otros grandes artistas no tan conocidas, pero sin lugar a dudas muy grandes también. Lo mostramos a través de nuestras performances, de nuestras exposiciones y no solamente un tipo de grandeza diferente femenina, no se trata de esto, sino que son tipo de grandeza que puede ser perfectamente equivalente a la grandeza de estos grandes artistas masculinos que antes citábamos. Y es interesante poder hablar sobre la creatividad de la mujer para algunas de vosotras que habéis estado algunas de vosotras que habéis estado a lo mejor en algún colegio, en alguna academia y habéis intentado buscar el equivalente femenino a cualquier gran artista masculino. Esto es algo muy curioso. Y sobre todo es interesante ver cómo los hombres buscan mujeres para poder representar para la excitación y el placer de otros hombres. Y es interesante en este sentido ver cómo mujeres han buscado sus modelos masculinos, muy atléticos, también totalmente desnudos, y ver cómo se balancea, cómo funciona. Y hemos visto que cómo se ha dado una gran respuesta a este tipo de... y ha sido interesante ver esta posición, ¿no? Las mujeres, la referencia a la mujer desnuda por artistas masculinos y las mujeres artistas trabajando con modelos masculinos. Una de las cosas de las que nos dábamos cuenta, no solamente sobre estas grandes mujeres, sino la ausencia de cualquier arte que quedase fuera de Europa occidental o de Norteamérica. Y esto también es algo que hay que decir. Para nosotros es un reto de poder incorporar estas fotografías, vídeos, todo este arte que no sea de la Europa occidental o de Norteamérica. Y no es una cuestión política, tanto una cuestión política, sino la razón es básicamente porque ya no somos los únicos haciendo gran arte contemporáneo. Lo vemos en un montón de sitios en Oriente y fuera de nuestras fronteras occidentales. De manera que nosotros tuvimos la decisión de ampliar nuestro punto de vista
y nos comprometimos a construir algo, abrir un poco el foco, o abrir mucho el foco, en lo que es el arte contemporáneo, incorporando una visión y artistas no pertenecientes a nuestro mundo occidental. Y esto parece un objetivo muy ambicioso y complicado, de hecho lo es. Ahora mismo tenemos una colección en la Tate que es mucho más reconocible a nivel humano, porque tenemos materiales de todas partes del mundo, con diferentes, todas las posibles sensibilidades en el mundo. Estamos remodelando una nueva red en el mundo del arte, en todo el mundo. Murió hace 3 días en Beirut, tenía 100 años y unas pinturas increíbles. Una especie de híbrido, de modernista, y donde se podía ver ese compromiso con el modernismo europeo, pero también un compromiso con el sustrato árabe y oriental, lo cual lo hace un artista muy importante y fundamental, y de manera que cuadra perfectamente en esta red de la que estaba hablando. Y tras la Segunda Guerra Mundial, muchas veces vemos después de la Segunda Guerra Mundial artistas trabajando en campos de, digamos, en artes menores, en talleres, pero que ahora estamos recuperando, de mujeres de una creatividad increíble, extraordinaria, y que va más allá de estos artes menores. Ahora estamos recuperando también esta artista india con estas figuras antropomórficas, y vemos como a través del coser, del tejido, se forma un arte abstracto, exactamente como quien pinta, como una pintura, de manera artesanal, muy artesanal, con diferentes técnicas propias de taller, del artesanal. Y una artista muy importante, rumana, en el siglo XX. En los años 70, 80, la Europa del Este, no muy conocida, fuera de Rumanía, y eso hasta el día de hoy. Susan Legge trabaja de manera colaborativa, en grupo, de manera performativa, y con el objetivo de crear un resultado y siempre trabajando fuera de ese canon oficial. Estamos en un momento de la historia donde podemos acceder a todos estos momentos, todas estas mujeres que ya trabajaron hace tiempo, hace años, en diferentes partes del mundo, en diferentes prácticas relacionadas con el arte y relacionadas con la artesanía o con los artes menores. Y una vez reconoces este tipo de prácticas, porque empiezas a apreciarla y comienzas a incorporarla en las diferentes colecciones y exposiciones.
podéis ver esta colorida pintura de los años 50, perdón, estilo Matisse. Y todo el mundo pensaba que este artista estaba trabajando, era un artista hombre y que estaba trabajando en alguna parte de Occidente, y luego se le localizó en India y era la mujer. Y este es el tipo de trabajos que se ajustan a lo que estamos buscando. Y no solo estamos trabajando en los límites del género, como había dicho al principio, pero no solamente trabajando con el género, sino también con las fronteras saliendo de Occidente. Si preguntáis por Neyman, Pollock y inspiración, pero conocidos de todos, pero estas mujeres merecen tener su oportunidad por su manera de trabajar. Este es un trabajo que no hemos podido reactivar al final, y ha sido otro cambio paradigmático, otra nueva oportunidad, de manera que podamos reconfigurar todo este lugar, en este espacio. Y nos hemos convertido en alguien, en un colectivo activo a partir de los años y sobre todo para públicos jóvenes que disfrutan del arte y que hacen arte. El nuevo edificio de la Tate Modern recoge todas las mejores condiciones para poder albergar las mejores exposiciones. Pero todo esto tiene un gran impacto en la manera como nosotros estamos repensando el arte. Muy rápido. Esta es una gran habitación del año 2006. Minimalismo. Un crítico al mismo tiempo. Y esto se convirtió en una especie de paradigma de lo que veíamos en el año 2006. Y esto es algo que vemos de manera simultánea en diferentes sitios, diferentes centros, a través de la repetición de tecnología premoderna, con objetos que en principio no pegan. Es lo que estaba pasando. Esta idea de la red es algo que no nació en América en los años 60, sino que es algo mucho más amplio. El minimalismo está muy enraizado en muchos otros sitios, como Londres. La historia se alarga en términos de tiempo y de geografía.
En el año 2006 es Pollock, David Smith, Ona Reiner. Y esto es como lo exponemos ahora, hoy en día. Una escultura suprema, trabajada de una manera muy genuina. Y con artistas de Japón, de Norteamérica, de Corea y Europa. La Segunda Guerra Mundial lo cambió todo en el mundo del arte, la revelación del Holocausto, la descolonización, todo lo que se pasó en este periodo de la Segunda Guerra Mundial. Es algo que estos cambios no solamente pertenecen a Europa, sino que tienen un ámbito mucho más amplio a nivel geográfico. Y estos artistas pueden moverse con mucha facilidad. Artistas de fuera pueden venir a Londres, artistas de Londres pueden ir a París u otros sitios, americanos pueden venir a Europa, o europeos pueden ir a Asia o a Estados Unidos o América. Y también trabajar con artistas de Latinoamérica. Y es así como funciona esta conexión, esta red artística a nivel internacional. Estos son pop-ups, tal como los conocemos, en el año 2007. Los grandes trabajos icónicos. Y esto es pop-art conforme lo exponemos hoy en día. El pop-art se ve desde el punto de vista de esta parte del mundo, pero también la vemos en otras partes del mundo. Se ha extendido en Rusia, por ejemplo, Irán también. Hemos visto una exposición recientemente en Teherán. Y dentro del arte las cosas empiezan a cambiar también. Tenemos, como he dicho, este compromiso de mostrar artistas que de otra manera no tendrían una salida, no serían expuestos a la luz pública. Y esto se llama African Adventure, aventura africana. Es un gran reto. El Travel Magazine habló sobre esta obra. Y habla también sobre las diferentes corrupciones dentro de África y expone una realidad un poco más negativa también. Y aquí vemos una retrospectiva sobre antiguas exposiciones. Este es un artista que viene de Bangalore, trabajando con aspectos en principio tradicionales del folclore indio. Es un poco a mitad de camino entre la pintura, las artes plásticas y la escultura. Y ya para terminar, me gustaría hablar algo que amo, sobre lo que me gusta hablar, sobre los cosacos de Kandinsky, opuestos a Kandinsky. Es una obra que pertenece al canon occidental, mainstream. Está hecho por un hombre blanco, un artista blanco, trabajando con materiales tradicionales, nobles.
y que ha expuesto en galerías para ser visto en el mundo real. Y en el otro trabajo, Tony Vergara, es de Cuba. Es un artista internacional, global, y que trabaja en grupo con otra gente, con colaboradores, y que no tiene fronteras, trabaja sin fronteras. Es un hombre que afronta los retos políticos, los conflictos políticos de su entorno. Kandinsky forma parte de una generación que en realidad no tiene nada que ver con esto. Kandinsky de alguna manera se aleja de la realidad, del mundo real y de la experiencia. Siempre lo encontraréis en un espacio como el de la Tate. A Kandinsky es muy importante, pero porque él ahora mismo nosotros también nos interesa mostrar otra realidad, otro tipo de arte, como Vergara, el cubano, donde se da este conflicto y este conflicto con la realidad, este choque. Y es otra experiencia, una experiencia privada, muy especial, única, una parte de su historia y sobre todo muestra su gran compromiso con el ahora, con su tiempo. Y es una buena muestra de lo que los artistas están afrontando ahora mismo. Y esto es todo lo que tenía que decir. Muchas gracias. Bien, pues vamos a empezar un turno de preguntas, de comentarios que queráis, observaciones que queráis formularle a Frances Morris, ¿no?, sobre los temas que ha abordado en esta intervención. ¿Alguien que se anime? La metáfora de la cárcel al principio de su intervención y el final, este cierre con la cárcel, al mismo tiempo la apertura, que es muy interesante desde el punto de vista simbólico. ¿Is it working? Yes. Bueno, pues para calentar motores, yo quería hacer bueno, no es exactamente una pregunta, pero más bien una pequeña reflexión sobre el hecho de que algunos de los ejemplos que ella nos ha puesto tienen que ver con la artesanía y el desprecio a lo artesanal, digamos, al ser considerado como femenino o hecho por mujeres, ¿no?, y su dificultad o imposibilidad de entrar en los museos, ¿no? Y nos ha puesto el ejemplo de Magdalena Abakanowicz, ¿no? Y eso también me hace pensar, ¿no?, que cuando algunos artistas hombres se han interesado por la artesanía entonces no tenía una característica de género, era ungendered, no tenía género. Por ejemplo, Kenneth Nolan o Frank Stella, cuando se interesaron por las alfombras de los navajos y demás, ¿no? Entonces, esto nos hace pensar realmente en el peso enorme androcéntrico, el peso androcéntrico en el que estamos todavía inmersos, ¿eh? Cuando, digamos, un artista hombre decide utilizar ciertos elementos, trabajar con ciertas materias, ¿no?, digamos, se excluye el componente de género porque eso lo feminizaría, digamos, ¿no? Pero si la mujer lo utiliza, digamos, el género parece que tenga más peso y eso la inutilizaría, la imposibilitaría, digamos, de mostrar su obra en un museo, ¿no?
Bueno, simplemente digo que es una reflexión, no es una pregunta en sí, pero es tremendo que estemos todavía en estas circunstancias, ¿no? Yeah, well, it's a good question. But what is interesting, I think, is that when you look at the practice of artists like Luciano Fabro or Richard Tuttle, for example, there were interesting male artists making fascinating work with fabric, which was there was no question that it. Está claro que había un montón de artistas masculinos que trabajaban con estos tipos de materiales y no había ninguna duda sobre que esto era arte. Pero está claro que vemos el mundo a través de los ojos del género, incluso ahora. Las jerarquías todavía tienen lugar, todavía existen. Pues, ¿alguna pregunta? Sí, aquí hay una. Soy inglés, entonces Pero es bien te van en a- inglés. I'm just wondering how the Tate is going to address in the future transgender art. Well, of course, Por supuesto es interesante porque toda mi carrera he estado luchando con el tema de los géneros binarios, el transgénero. Y es algo en lo que estoy muy interesada, de hecho. Lo que me gustaría pensar es que, al menos desde nuestras colecciones, estamos normalizando estos hechos. Y el hecho de etiquetar de una determinada manera a todo el mundo tampoco ya no es necesario. Y una de las cosas que más me emocionan ahora mismo en el Reino Unido es todo este movimiento de arte queer. Y lo que estamos haciendo es moviéndonos hacia adelante, adelantando toda la cuestión de género, toda esta complejidad entre masculino, femenino, que va más allá de lo masculino, de lo femenino. Y de hecho era un poco negativo para mí ver que al principio toda la retórica de la Modern Tate, del Tate, era un poco binario en este sentido, masculino-femenino. A mí me gustaría abrir un poco más el abanico y tener esta visión en este momento del tiempo, o en este año, en esta década, introducir todo este tipo de sensibilidades desde un punto de vista feminista que tienen que ver con lo que está pasando en la calle y darle una normalidad. Y es algo que tenemos que hacer para avanzar. Sí, allí al fondo hay otra pregunta. Hi, Francis. How are you? good. Thank you. Long time ago. So, congrats for your appointment, which is great. Muchas gracias por todos tus éxitos. Es muy grande lo que estás haciendo. Y es algo que me vuelve un poco loca, que lo has mencionado antes, sobre Bar, y que todavía nos persigue, en el sentido que no solo sobre la Tate, sino muchos museos, nos estamos enfrentando a cuestiones artísticas, pero sociopolíticas. Pero otra vez empezamos a hablar de las mismas cuestiones políticas de siempre. Y veo que hay una contradicción. Y muchas veces veo este arte sociopolítico expuesto y gente, bueno, que de alguna manera está haciendo exactamente lo opuesto. Me gustaría que me comentases qué opinas. Tienes razón, tienes mucha razón. Es interesante
En la institución de la Tate hemos sido muy innovadores y hemos intentado cambiar un poco esta geografía. Hacemos todo esto en un contexto arquitectónico que no se ha movido durante un siglo. Todavía trabajamos en este entorno arquitectónico que de alguna manera trata de excluir el mundo exterior y convertir el mundo interior, el arte, que contiene en el mundo real. Y yo estoy totalmente a favor de esta permeabilidad entre el mundo exterior y el mundo interior. Tengo que decir que me gustaría tomar una oportunidad para reflexionar sobre cómo afrontamos este hecho de estos dos mundos, ¿no? Cómo relacionamos el mundo exterior y el mundo interior. Y por suerte nosotros en la Tate en general no coincidimos con estas sensibilidades, digamos, del mainstream. Nosotros podemos, y de hecho tenemos que hacerlo de una manera diferente, y mirar todas las cosas que estamos haciendo, verlas, ampliando el foco. También estamos en un espacio público, como si estuviéramos un poco en medio de la calle, de manera que hay que encontrar un término medio. Pero tienes mucha razón, que este es un elemento que es un poco como el esqueleto que liga el arte a una tradición. Todavía existe y que no puede ser olvidado tampoco. Las exposiciones tampoco han cambiado tanto en estos últimos años. Y siempre vamos a ver exposiciones que son muy nuevas, pero siempre van a aparecer como las nuevas exposiciones de hace muchos años. Existen la manera como interaccionamos con los públicos que se repiten, son un poco siempre igual, ¿no? Y eso siempre es lo mismo. ¿No deberíamos explorar aquello que ha sido inexplorado, aquello que es inexplorado? Y yo creo que esta es la manera de hacer las cosas. Estoy escribiendo un libro y puedes enviármelo. De presentación, y luego en la primera parte del conversatorio nombró lo que, bueno, ya todos sabemos que era una jerarquía en los medios y técnicas del arte, en donde la pintura encabezaba la pirámide, luego venía la escultura y demás, y que también estaban condicionadas por el género. Ahora, dentro de esa reescritura de la historia del arte en la contemporaneidad, ¿crees que exista todavía un tipo de jerarquía, una nueva jerarquía, o no? Y si existe, ¿cuál es? Okay. So, well, in terms of the marketplace, the high... En términos de mercado, lo máximo es la escultura y la pintura. Y estamos hablando de mercado. Es un mundo conservador, la gente invierte mucho dinero, grandes sumas, y el mundo del arte a nivel financiero se construye alrededor de estas commodities, de estos bienes, sobre todo pintura y escultura. Pero esto en realidad representa una pequeña fracción del mundo del arte.
Para mi punto de vista, no hay una equivalencia entre el valor financiero y el valor artístico. Y nosotros disociamos estas dos cosas. Y es un gran orgullo para mí poder decir que la Tate no entra en ese juego. Yo sería naïf, inocente, y estoy un poco de broma, que todo el mundo ha cambiado y que todos lo ven igual que nosotros y que hay una igualdad en términos de representación. Sí, pero este nuevo paradigma, los centros de donde es que se construyen, ¿dónde es? ¿En Occidente solamente? ¿Centros del nuevo canon, de nueva manera historiográfica, etcétera? ¿Es solo en Occidente o está hecho por más centros en el resto del mundo? Well, I don't think. First of all, I don't think there's a new canon. I think we have deconstructed the canon. No creo que haya un nuevo canon, hay un canon deconstruido. Y hay muchos sentidos de muchas maneras de creatividad, muchas formas de expresión, muy excitantes, muy emocionantes y muy dinámicas. En los años 60 París era muy excitante, luego vino Londres, diferentes ciudades en diferentes pequeños sitios, en diferentes momentos han tenido esta explosión de cosas que sucedían. Hace 2 años fui a Timișoara, en Rumanía, y en esta pequeña ciudad tenía esta energía. Y es en una pequeña comunidad de artistas, pero estaban haciendo un trabajo muy innovador en la naturaleza. Y este era un centro de una producción grandiosa. Es un punto en un momento dado, por ejemplo. Yo no sé realmente la respuesta a esa pregunta, pero depende de las circunstancias de un lugar determinado, en un momento determinado. Yo sé que París tuvo este momento, por ejemplo. Luego llegó el talento joven desde todas partes del mundo. Todos llegaron a París porque era el nuevo centro de la creatividad y ellos se descubrieron de repente como este centro mundial a nivel artístico. Pero hay muchos centros. En los años 70 la escuela de dibujos animados, de cartoon, por ejemplo, hacía un arte fantástico. Son diferentes circunstancias que se juntan y que producen cosas creativas. ¿Más intervenciones? Sí. Sorry. Thank you, Frances, for coming today. I wanted to ask you about something you said. Me gustaría preguntarte sobre algo que has dicho sobre las mujeres que trabajaban en los márgenes del establishment. ¿Qué puedo decirle a mis amigos, hombres o profesores, que desprecian el trabajo de las mujeres? Pero porque esto es una realidad. O la gente que desprecia, por ejemplo, trabajo de coser, de bordado, de trabajos con aguja, hilo, porque dicen que esto no es una forma alta de arte. Sí, yo creo que tienes que darle una posibilidad a estos artes menores, la posibilidad de desarrollarse como arte, como gran arte. Esto es algo que sucede a lo largo del tiempo en la historia, que un determinado arte gana peso y se eleva. Hay varios ejemplos. Y cómo, de alguna manera,
se evita deliberadamente el reconocimiento de un determinado arte, tanto sea de hombre como de mujer, durante un tiempo, hasta que éste crece y se reconoce. Esto pasó al principio del surrealismo, por ejemplo. Kunz, por ejemplo, estaba haciendo este tipo de especie de grandes trabajos sombreados y con brillo, bourgeois también, con hilo y aguja, trabajando como una viejecita. Es un gran trabajo, solamente es una cuestión de tiempo que se reconozca y toma tiempo en la historia. Es otro lenguaje diferente, con otras herramientas y que toma un tiempo hasta que es reconocido en diferentes partes del mundo. Son las herramientas del tiempo. Es algo más que una viejecita cosiendo. Los artistas de los años 60, 70, como estos hobbies, llamados hobbies, que no son reconocidos en su momento, o digamos son reconocidos como artistas menores, toman un peso con el tiempo. Es un ejemplo. De alguna manera lo hacían desde la ingenuidad y desde la originalidad. Nosotros redefinimos estos marcos, no nos cerramos, estamos abiertos a abrirlos, los marcos, los límites. ¿Otra pregunta? So, how do you keep up with going worldwide? You have like scout. ¿Cómo tratas el tema de llegar a diferentes lugares del mundo y artistas fuera del ámbito occidental? Pues yo creo que tengo mi propia definición sobre lo que es un artista o ser un artista. Tener un marco de mente determinado y estar al día con lo que pasa en el mundo se consigue estando en una red a nivel internacional como conservador de museo. En esta red de artistas es una de las mejores maneras que yo he encontrado para poder ponerme al día de lo que está pasando en el mundo, sobre todo con artistas jóvenes y también con artistas más mayores y muchas veces vemos que de esta manera es muy efectivo el encontrar estos nuevos valores. No estamos viajando por el mundo literalmente, sino que nos mantenemos en contacto en esta red artística. Ponía el ejemplo de Rumanía, por ejemplo, que hemos estado haciendo muchos contactos, pero no estamos cubriendo todo el mundo exactamente, sino que mantenemos en esta red y nos centramos en en aquella zona, en aquel centro, nuevos centros donde vemos que algo se mueve. Donde puedes moverte de algún sitio donde puedas encontrar a alguien que realmente admiras, por ejemplo. Muchas gracias por venir. Me gustaría saber, como una conservacionista mujer, si piensas que este es un mundo más de mujeres o más de hombres, el de los conservadores de museo. Es una buena pregunta. Yo, de hecho, nunca pensé que sería director. De manera que debe de ser una especie de síndrome o de alguna manera nunca me animaron a tomar este paso. Y yo creo que el mundo está lleno de grandes mujeres con grandes proyectos y particularmente mujeres jóvenes
ellas seguramente pueden tomar roles como figuras y como líderes, solamente tienen que ser animadas, tienen que ser invitadas. Pero el hecho de ser mujer a mí particularmente nunca me ha supuesto un problema. O para conocer artistas o para escribir libros. Pero de alguna manera es posible que sí que me haya evitado, me haya complicado el hecho de ser un líder, entre comillas, porque de alguna manera nunca se me había visto a mí misma en este papel. Y sobre todo es interesante porque es muy divertido. Y yo... Una pregunta. Por un lado, se me hace difícil pensar que en Londres, que está la City y se mueve tanto dinero financiero y tanta venta de arte, la Tate se mantenga al margen con otros caminos. Pero mi pregunta va en otro sentido. Sé que habéis apostado por un cambio de género y por un cambio geográfico, pero ¿hay espacio en los museos para los emergentes o solo es para gente consagrada? ¿Hay espacio en la Tate para los emergentes? For emerging art? Yeah. It's such a good question. Es una muy buena pregunta. Estoy buscando dinero, de hecho. En abril, el conservador está buscando fondos para poder trabajar con arte emergente y sobre todo con artistas que están empezando, y las academias están llenas de gente, pero también existen muchos artistas ya terminando su carrera y no descubiertos. Los conservacionistas de los museos tomamos riesgos, y es curioso porque en un museo es un lugar seguro donde tomar riesgos paradigmáticamente. De manera que esto es algo a desarrollar con mis colegas de trabajo en los próximos años. Muchas gracias, Frances. Y por favor, vuelve. Thank you very much. What a lovely audience. Yes. Fantastic. Lovely audience. Yeah, it's great. Now we need to get some wine. Yeah. Absolutely. We want it. Thank you. Oh, thank you. To take my son. Oh, good for you. Thank you so much. It's been a pleasure to meet you. What do I do tomorrow about my taxi? Yeah, it's okay. Oh, fantastic. Sí, claro que me lo puedes dar. Oh, yeah. Yes, En un momento. Hola. Oye, gracias por el email. Es que no te he contestado porque he estado desbordado. Muchas gracias. Te contestaré. Muchas gracias. Si lo quieres tirar, no lo devuelves. Si lo quieres guardar, me avisas. Claro, por supuesto. Seguro que lo quiero guardar. ¿No? Espero que sí. No se me va a derretir aquí dentro, ¿no? Claro. Es una tontería, pero por eso te digo que lo necesites. Muy bonito. Ya, muy bien, muy bien. No lo pienso tirar en absoluto.